Se burlaron del hombre sin hogar, sin saber que fue el mejor mecánico de Ferrari de California. El calor de la tarde en Los Ángeles pegaba con una fuerza implacable sobre el techo de lámina del taller Valdez Bros Auto Shop, en el corazón de Boyle Heights. Adentro, el aire era una mezcla densa de aceite quemado, metal caliente y una frustración casi palpable que emanaba de dos hermanos, Carlos y Manny, inclinados sobre el corazón abierto de un Ferrari 458 Italia. El rojo brillante de la carrocería parecía un lujo fuera de lugar, un animal exótico, atrapado en una jaula de herramientas y desorden, gritándoles en silencio su propia incompetencia. Afuera, recargado contra la pared de ladrillo, Leo Vargas, el dueño, consultaba su smartwatch cada 2 minutos, su paciencia tan delgada como el filo de una navaja, su rostro joven y pulcro, una máscara de desprecio. Desde la acera de enfrente, un hombre mayor los observaba en silencio. Era Aurelio Mendoza, una sombra de 60 años, envuelta en ropa raída y una barba canosa que ocultaba las líneas de su rostro. Su mirada, aunque perdida en la distancia, estaba fija en los movimientos torpes de los hermanos. Después de media hora de verlos luchar, de escucharlos discutir sobre diagramas en una tablet, cruzó Whittier Boulevard con una lentitud que parecía medir cada paso. Su voz, rasposa por el desuso, apenas se oyó sobre el ruido del tráfico. El problema no es electrónico, es la sincronización del actuador del árbol de El Levas. Lo están buscando en el lugar equivocado. Carlos, el mayor de los Valdés, se enderezó de golpe, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia de grasa, y lo miró con un desdén que no intentó disimular. «Mire, señor, con todo respeto, este no es lugar para pedir limosna, no tenemos tiempo para juegos». Aurelio no respondió a la humillación. No había enojo en su rostro, solo una resignación profunda, la de un hombre acostumbrado a ser invisible. Asintió lentamente, como si aceptara una verdad universal, y retrocedió hacia la acera sin dar la espalda. Se sentó en el borde de una jardinera polvorienta, a una distancia prudente, pero desde donde aún podía ver el motor expuesto. Metió una mano en el bolsillo de su pantalón gastado y sus dedos rozaron la superficie fría y familiar de una pequeña llave de tuercas, un trozo de acero antiguo y oscurecido con las iniciales AM, grabadas a mano en el mango. Era todo lo que le quedaba de otra vida. Mientras tanto, en el taller, la tensión subía. Siguiendo las instrucciones del video, Manny intentó conectar un bypass, provocando un chispazo y un olor agrio a plástico quemado que hizo saltar a todos. ¡Ya basta! El grito de Leo resonó en todo el local, cortando el aire pesado como un latigazo. «Van a destruir mi carro, par de ineptos». Sacó su teléfono de última generación, sus dedos moviéndose con furia sobre la pantalla. «Se acabó la paciencia. Voy a llamar al concesionario de Beverly Hills, que manden a un técnico de verdad, alguien que no aprenda su oficio viendo tutoriales». Se llevó el teléfono a la oreja, dándole la espalda a los hermanos con un gesto final de desprecio. «Tienen hasta mañana al mediodía. Si el técnico que venga no lo arregla, ustedes me van a pagar hasta el último centavo que vale este carro». Desde la acera, Aurelio escuchó la amenaza y bajó la vista hacia sus propias manos, callosas y sucias. Levantó la mirada de nuevo hacia el Ferrari, que permanecía silencioso y derrotado, como si esperara una caricia que nadie allí sabía cómo darle. La noche cayó sobre Boyle Heights, trayendo consigo una calma tensa que envolvía por completo el taller de los hermanos Valdés. Un silencio espeso que parecía anticipar el fracaso o un milagro improbable. Antes de seguir adelante con el destino de Aurelio y de ese motor silenciado, queremos hacer una pequeña pausa para conectar con ustedes. Este es un canal nuevo que nace con mucho corazón y nos daría una fuerza enorme saber desde
¿Dónde nos están escuchando? Por favor, dejen un comentario contándonos su ciudad o su país. Leerlos nos hace sentir que esta comunidad que apenas empezamos a construir juntos es real y está llena de historias propias. La luz de un único foco colgaba sobre el Ferrari, proyectando sombras largas y danzantes que hacían parecer al taller una caverna llena de bestias de metal dormidas. Carlos Valdés caminaba de un lado a otro, con las manos en la nuca y una rabia sorda que le apretaba el pecho. Su hermano menor, Manny, seguía sentado frente a la tablet, pasando páginas de diagramas técnicos con un dedo manchado de grasa, aunque sus ojos ya no veían nada. El silencio entre ellos era más pesado que el motor frío del deportivo, cargado de la amenaza de Leo y del peso de una deuda que los hundiría para siempre. Cada coche que pasaba por Whittier Boulevard parecía burlarse de su quietud forzada, de su impotencia. «No puede ser, manito, no puede ser que todo se vaya al diablo por esto», murmuró Carlos, deteniéndose para golpear suavemente una pila de llantas con el puño. Años levantando este lugar para que un niño rico nos lo quite por un capricho. Manny suspiró, apagando la pantalla de la tablet. El reflejo le devolvió una cara cansada, mucho más vieja que sus 25 años. No es un capricho, Carlos, es su carro, y lo quemamos. Casi. Pero por seguir sus malditos videos, replicó el mayor, bajando la voz. Si nos hubiera dejado trabajar a nuestro modo. ¿Nuestro modo? Llevábamos 6 horas sin encontrar la falla. Admítelo, estábamos perdidos. Una figura menuda y encorvada apareció en la entrada del taller, rompiendo la tensión. Era doña Elvira, la dueña de la pequeña fonda de la esquina, que sostenía una canasta de tela de la que escapaba un vapor fragante. Su rostro, surcado de arrugas amables, era un faro de calidez en la fría noche del taller. Se acercó sin decir palabra y dejó sobre una mesa de trabajo 2 tamales envueltos en hoja de plátano y un termo con café de olla. Su presencia era un recordatorio de que, incluso en el corazón de la derrota, la comunidad seguía respirando a su alrededor, cuidándolos en silencio. «Coman algo, muchachos. La noche es larga y el estómago vacío trae malas ideas», dijo con su voz suave mientras acomodaba un par de servilletas. «Vi al señor de la barba sentado ahí afuera hace un rato. Parecía que estaba rezando por ese motor». Carlos frunció el ceño, recordando la humillación que le había propinado al anciano. «Ese hombre no sabe nada, Elvirita. Solo buscaba unas monedas». Doña Elvira lo miró con unos ojos que habían visto mucho más que motores descompuestos. «A veces la gente que ha perdido todo es la única que de verdad sabe el valor de las cosas, mijo. No juzgues un libro por su portada polvorienta». La mañana llegó demasiado rápido, trayendo consigo una luz gris que se filtraba por las ventanas sucias del taller y el sonido inconfundible de una grúa de plataforma estacionándose en la entrada. Inodín. Ella descendió un hombre de unos 40 años, vestido con un overol impecable, con el logo de Ferrari bordado sobre el bolsillo. Su nombre era Davis, y su aire de superioridad era tan evidente como el maletín de aluminio que llevaba en la mano. No saludó a los hermanos. Su mirada recorrió el desorden del taller con un ligero gesto de desaprobación antes de dirigirse directamente a Leo, que ya lo esperaba con un café de una cadena famosa en la mano. «Lamento la demora, señor Vargas. El tráfico desde Beverly Hills es una pesadilla», dijo Davis en un español con acento anglosajón, abriendo su maletín para revelar una laptop y una serie de cables y escáneres que parecían sacados de una película de ciencia ficción. «Denme una hora. Conectaré el sistema de diagnóstico y sabremos exactamente qué tontería hicieron aquí». Carlos apretó la mandíbula, sintiendo la humillación como un golpe físico. Manny simplemente bajó la mirada, concentrándose en el suelo de cemento manchado, como si pudiera
Encontrar allí una salida, un escape a esa vergüenza pública. Davis conectó su equipo con una eficiencia fría y metódica. La pantalla de su laptop se iluminó con diagramas complejos y líneas de código que desfilaban a toda velocidad. Los hermanos Valdés observaban desde la distancia, sintiéndose como extraños en su propio taller. Por un momento, una extraña sensación de alivio los invadió. Quizás era mejor así, que un profesional se hiciera cargo y terminara con la agonía. Justo cuando el técnico murmuraba un ajá de descubrimiento, las luces del taller parpadearon violentamente. Se escuchó un chasquido agudo, un pequeño estallido y una delgada columna de humo azul se elevó del conector del escáner. La pantalla de la laptop se fue a negro. Davis la golpeó un par de veces incrédulo, antes de desconectar todo con un movimiento brusco. «¡No puede ser! ¡Una sobretensión! ¡Mi equipo está frito!», exclamó, su compostura profesional rota en 1000 pedazos. «La instalación eléctrica de 1900... Este lugar es una porquería. Esto me costará miles de dólares». Leo, que había estado observando todo con impaciencia, tiró su vaso de café al suelo. El líquido se esparció como una mancha de derrota. «¡Se acabó! ¡Estoy harto!», gritó, su voz resonando contra las paredes de ladrillo. «Mi vuelo a San Francisco sale en 4 horas. Llamen a un deshuesadero. Lo vendo por partes y ustedes dos me deberán hasta el último centavo». En ese preciso instante, cuando la desesperación había alcanzado su punto máximo, la figura de Aurelio apareció de nuevo en la entrada del taller, recortada contra la luz brillante de la mañana. Caminó con la misma lentitud de la tarde anterior, sin prisa, como si el tiempo se moviera a un ritmo diferente para él. Se detuvo a unos metros del Ferrari, ignorando las miradas de furia de Leo y de desconcierto de los demás. Su vista estaba fija en el motor, solo en el motor. Su voz, aunque rasposa, sonó con una claridad y una autoridad que silenció a todos. El variador de fase del banco 2 está desalineado por 3 grados. La sobrecarga del intento de bypass descalibró el sensor de posición del cigüeñal. Por eso la computadora no encuentra la referencia y bloquea la inyección. No es un fallo electrónico masivo. Es un problema mecánico de precisión. Lo que su máquina no puede ver, el oído lo puede escuchar. Todos se quedaron mirándolo, atónitos. Davis, el técnico de Beverly Hills, lo observaba con la boca ligeramente abierta, reconociendo la jerga técnica, la precisión de un diagnóstico que él mismo no había podido alcanzar ni con su equipo de miles de dólares. Leo se acercó a Aurelio, estudiándolo de arriba abajo con una mezcla de desprecio y una diminuta chispa de curiosidad. Vio la ropa gastada, las manos sucias, el rostro curtido por el sol y el abandono. No tenía sentido, pero ya no tenía opciones. El tiempo se le agotaba y su orgullo estaba tan dañado como el motor de su coche. Se paró frente a él, tan cerca que podía oler el aroma a calle y a olvido que desprendía el anciano. «Escúcheme bien, viejo», dijo Leo, su voz baja y tensa. «No sé quién es usted ni de dónde salió, pero si cree que sabe tanto, demuéstrelo. Si usted arregla este carro», continuó, apuntando con el dedo al Ferrari, «aquí y ahora, en las próximas 3 horas, le doy $5,000 en efectivo, y le consigo un puesto en el mejor taller de Santa Mónica, donde pagan más en una semana de lo que esta gente gana en un año». Hizo una pausa, dejando que el peso de la oferta se asentara en el aire denso del taller. «Pero si falla, si toca una sola cosa y no lo arregla, no quiero volver a verlo ni a 10 cuadras a la redonda. Llamaré a la policía y me aseguraré de que no vuelva a molestar a nadie por aquí. ¿Tenemos un trato?». Aurelio no respondió con palabras, simplemente sostuvo la mirada de Leo por un segundo y luego asintió lentamente, una sola vez. Era toda la respuesta que necesitaba. Se acercó al motor, rodeándolo como un viejo amigo al que no veía en años.
Sus manos, callosas y agrietadas, se deslizaron sobre el metal frío de la tapa de válvulas con una delicadeza inesperada, casi una caricia. No miró a los demás. El mundo exterior, con sus juicios y sus presiones, había desaparecido. Solo quedaban él y la máquina. Necesito un juego de llaves Allen, un torquímetro de bajo rango y un destornillador de palafino, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Manny, saliendo de su estupor, corrió hacia el tablero de herramientas y regresó con lo que había pedido, entregándoselo con una reverencia casi instintiva. Aurelio seleccionó las herramientas con cuidado, sopesando cada una en su mano. Luego, para sorpresa de todos, metió la mano en el bolsillo de su pantalón gastado y sacó una pequeña llave de tuercas, una pieza de acero antiguo y oscurecido por el tiempo y el uso. Tenía unas iniciales grabadas a mano en el mango, AM. La sostuvo por un instante, el pulgar rozando el metal familiar, antes de guardarla de nuevo. Comenzó a trabajar con una fluidez que era hipnótica. Sus movimientos eran económicos, precisos, sin una sola duda. No había diagramas, no había pantallas, solo el conocimiento grabado en sus músculos y en su memoria. Los hermanos Valdés observaban en silencio, sintiendo una mezcla de vergüenza y admiración. Cada giro de muñeca de Aurelio era una lección que no habían aprendido en ningún tutorial. El técnico de Beverly Hills se había acercado, cruzado de brazos, su escepticismo inicial transformándose lentamente en un asombro profesional. Veía a un maestro en acción, a un artista cuyo lienzo era un motor V8. El tiempo corría, y el único sonido en el taller era el suave chasquido metálico de las herramientas en las manos de Aurelio. Después de casi una hora se detuvo, limpió una pieza con un trapo y la observó bajo la luz. Su rostro, hasta entonces sereno, se contrajo en una mueca de preocupación. Necesito el empaque de la válvula PCB. El de ustedes está cristalizado. Se rompió al desmontar. Sin uno nuevo, habrá una fuga de vacío y el motor no mantendrá el ralentí estable, dijo, mostrando la pequeña pieza de goma resquebrajada. El corazón de Manny se hundió. Era una pieza específica, no algo que tuvieran en stock. Llamaré a la refaccionaria de la esquina, dijo, sacando su teléfono con manos temblorosas. Tras una breve llamada, colgó, con el rostro pálido. No la tienen. Es una pieza de concesionario. Tendríamos que pedirla a Beverly Hills. Leo soltó una risa. Amarga. El concesionario, claro. Tardarán 2 días en traerla si es que nos la quieren vender. Se acabó el tiempo. Lo sabía. Era demasiado bueno para ser verdad. Aurelio permaneció inmóvil, mirando el pequeño empaque roto en la palma de su mano. El rugido del motor parecía más lejano que nunca, un sueño imposible separado de la realidad por un diminuto trozo de goma inservible. El reloj en la pared seguía su avance implacable, cada segundo un martillazo clavando el último clavo en el ataúd de su única oportunidad. El silencio que siguió a la risa de Leo fue más pesado que cualquier herramienta en el taller. Era un silencio de rendición. El sonido de un sueño rompiéndose en pedazos sobre el piso de cemento manchado de grasa. Carlos Valdés dejó caer los hombros. Toda la pelea que le quedaba se le escapó en un suspiro largo y tembloroso. Su hermano Manny se cubrió el rostro con las manos, negando con la cabeza, como si pudiera borrar los últimos minutos, la última esperanza desvanecida por un trozo de hule endurecido. El fracaso ya no era una amenaza lejana, era un residente más en el taller, uno que había llegado para quedarse y cobrar su deuda. Aurelio, sin embargo, no se movió. Sostenía el empaque roto en la palma de su mano como si fuera una reliquia, estudiándolo con una concentración que parecía ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Los demás lo veían como el fin del camino, pero en sus ojos, acostumbrados a encontrar soluciones donde otros
solo veían problemas. Se encendió una chispa diminuta. Levantó la vista, no hacia Leo ni hacia los hermanos, sino hacia el desorden de una esquina del taller, donde se apilaban piezas viejas y mangueras descartadas. Su mirada era la de un cazador que acaba de encontrar una huella fresca. «Tráeme esa manguera de radiador que está tirada allá», dijo con voz tranquila, señalando con la barbilla un trozo de caucho grueso y negro, «y una navaja de un solo filo, que esté bien afilada». Manny lo miró sin comprender, sus ojos hinchados por la frustración. «Señor, con todo respeto, ¿para qué? No hay tiempo para...» «Hazlo, joven», interrumpió Aurelio, su tono suave pero inamovible, con una autoridad que no admitía discusión. «Todavía nos quedan 2 horas en el reloj. En mis tiempos, si no tenías una pieza, la fabricabas. El motor no sabe de dónde viene el empaque, solo sabe si sella bien o no». Carlos, movido por un impulso que no entendía, fue él mismo a buscar lo que el anciano pedía. Le entregó la manguera y una navaja nueva. Ante la mirada atónita de todos, Aurelio se sentó en un pequeño banco de madera, apoyó el trozo de caucho sobre una tabla limpia y comenzó a trabajar. Sus manos, que minutos antes parecían torpes y sucias, se movían ahora con la precisión de un artesano. Usando el empaque roto como molde, empezó a cortar una réplica exacta del caucho viejo. Cada curva, cada orificio, fue tallado con una paciencia y una destreza que parecían venir de otro siglo. El único sonido en el taller era el suave raspar de la navaja sobre el hule. Leo había dejado de mirar su reloj, ahora estaba hipnotizado por el trabajo de Aurelio. Davis, el técnico de Beverly Hills, se había acercado y observaba por encima de su hombro, con una expresión que mezclaba la incredulidad con un respeto profesional que no podía ocultar. Estaba presenciando un arte perdido, una conexión con la máquina que ninguna computadora podría jamás replicar. En menos de 10 minutos, Aurelio levantó una pieza nueva, idéntica a la original, pero flexible y robusta. Sopló el polvo de caucho y se la mostró a Manny. «Ponla con cuidado, un poco de grasa en los bordes para que asiente bien», indicó, y se levantó para volver al motor. Manny obedeció como si estuviera en un trance, instalando el empaque hecho a mano con un cuidado casi religioso. Aurelio, mientras tanto, se inclinaba de nuevo sobre el corazón del Ferrari, sus ojos recorriendo el laberinto de cables y metales. Hizo un par de ajustes menores, apretando una abrazadera aquí, revisando una conexión allá. Su respiración era calmada, rítmica, la de un hombre que había vuelto a su verdadero hogar. Luego se detuvo. Miró un punto casi inaccesible en la parte baja del bloque del motor, un pequeño tornillo de calibración que regulaba el flujo de aire en ralentí. Ninguna de las llaves del taller de los Valdez parecía tener el ángulo o el grosor adecuado para llegar hasta allí sin desmontar media suspensión. Fue entonces cuando, con un gesto lento y deliberado, metió la mano en el bolsillo de su pantalón raído y sacó su pequeña llave de tuercas, la de acero antiguo y oscurecido con las iniciales AM grabadas en el mango. El objeto parecía insignificante, un trozo de metal viejo en medio de la tecnología de punta de aquel motor. Pero en las manos de Aurelio se convirtió en la pieza que faltaba en el rompecabezas. La deslizó por un espacio imposiblemente estrecho, sus dedos guiándola por puro tacto, por una memoria muscular forjada. A lo largo de décadas, encontró la cabeza del tornillo. Le dio un cuarto de vuelta a la derecha, un movimiento casi imperceptible. Luego la retiró, la limpió con el pulgar y la guardó de nuevo en su bolsillo. Se enderezó, se limpió las manos con un trapo y miró a Manny. «Listo», dijo con una calma que llenó todo el taller. «Dale marcha ahora», pero con suavidad. Manny tragó saliva, sus manos temblando mientras giraba la llave en el encendido. Hubo un instante de silencio absoluto. Un segundo que se estiró hasta el infinito.
El motor de arranque giró 1, 2 veces, con un sonido cansado, y entonces ocurrió. No fue una explosión, sino un despertar. Un rugido profundo, limpio y poderoso brotó de los escapes. Una sinfonía de 8 cilindros perfectamente afinados que hizo vibrar el suelo y las herramientas colgadas en las paredes. El sonido inundó el taller y se derramó por Whittier Boulevard, puro, estable, perfecto. El Ferrari no solo había vuelto a la vida, estaba cantando. El ronroneo del motor en ralentí era tan estable que se podría haber equilibrado una moneda sobre la tapa. Manny soltó un sollozo ahogado, una mezcla de alivio y gratitud que no pudo contener. Carlos se acercó a Aurelio y sin decir una palabra le puso una mano en el hombro, un gesto de respeto tan profundo que valía más que cualquier discurso. Davis, el técnico, simplemente negaba con la cabeza, una sonrisa de pura admiración en su rostro. Había sido testigo de un milagro mecánico. Leo Vargas se quedó pálido, con la boca ligeramente abierta. Caminó lentamente hasta el lado del conductor, escuchando el motor como si fuera la primera vez. Se asomó al interior y miró el tacómetro. La aguja estaba clavada, inmóvil, perfecta. Sacó su cartera, contó un fajo grueso de billetes de $100 y se los extendió a Aurelio. Luego le ofreció una tarjeta de presentación de metal negro. «Usted es un artista, señor», dijo, su arrogancia completamente desvanecida, reemplazada por un asombro genuino. «Cumplí mi parte. Ahí tiene el dinero, y esa tarjeta es del dueño del mejor taller de Santa Mónica. Lo esperan mañana. Dígale que va de mi parte». Aurelio miró el dinero en su mano, más de lo que había visto junto en años. Luego miró la tarjeta de metal. Por un instante vio el reflejo de una vida pasada, de talleres impecables y clientes millonarios, pero entonces su mirada se posó en los rostros de Carlos y Manny, en su taller humilde pero lleno de corazón, en la comunidad que lo había visto sin juzgarlo. Tomó el fajo de billetes, pero dejó la tarjeta en la mano extendida de Leo. «Gracias, joven, pero mi lugar ya no está en Santa Mónica», dijo con voz firme. Se acercó a los hermanos Valdez y puso el fajo de billetes sobre la mesa de trabajo, junto a las herramientas. «Esto no es para mí. Es para este taller, para comprar el equipo que les falta, para arreglar esa instalación eléctrica y para que nunca más tengan que decirle que no a un trabajo por miedo a no estar a la altura. Es una inversión. A cambio, solo pido un rincón para trabajar, un plato de comida y la oportunidad de enseñar lo que sé a quien quiera aprenderlo». Carlos y Manny se miraron, sus ojos llenos de lágrimas. No era una limosna, era una sociedad, era una segunda oportunidad, no solo para Aurelio, sino para ellos también. Pasaron 6 meses. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales nuevos del taller, que ahora lucía un letrero recién pintado. Valdez y Mendoza, taller de precisión. El lugar estaba limpio, ordenado, lleno de vida y del sonido constante del trabajo bien hecho. Aurelio, con el rostro afeitado, el pelo corto y un overol azul impecable con su nombre bordado, ya no era una sombra. Era el maestro. Estaba inclinado sobre el motor de un coche clásico, mostrándole a un muchacho del barrio cómo calibrar un carburador. El joven aprendiz lo miraba con una atención reverente, absorbiendo cada palabra. «La mayoría de la gente solo oye el ruido, mijo», decía Aurelio, su voz ahora clara y llena de calidez. «Pero si te quedas quieto y escuchas de verdad, el motor te cuenta exactamente dónde le duele. No necesitas una máquina que te lo traduzca». Sacó de su bolsillo 2 pequeñas llaves de tuercas idénticas, una antigua y oscurecida, la otra nueva y brillante. Le entregó la nueva al muchacho. «Esta es tuya ahora, para que nunca olvides que el verdadero conocimiento no está en la herramienta, sino en las manos que la sostienen». El muchacho
La tomó con cuidado, sintiendo el peso del acero y la promesa de un futuro. Aurelio sonrió, un hombre que había recuperado no solo su dignidad, sino un propósito. Y así, con el sonido de un motor bien afinado y la promesa de un nuevo comienzo, la historia de Aurelio encuentra su lugar, no en los talleres de lujo de Santa Mónica, sino en el corazón de una comunidad que aprendió a ver más allá de las apariencias. Historias como la suya nos recuerdan que debajo de la ropa gastada o del rostro cansado por la vida, siempre hay un tesoro de sabiduría, de experiencia, un corazón que, con el cuidado correcto, todavía sabe cómo sonar perfecto, cómo volver a la vida con una fuerza que nadie esperaba. Amigos, amigas, gracias de todo corazón por habernos acompañado en este viaje hasta el final. Este es un canal que nace con mucha humildad y con el único deseo de contar historias que nos conecten. Ahora, nos encantaría sentirlos un poco más cerca de nosotros. Nos daría una fuerza inmensa saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Por favor, si pueden, déjenos un comentario contándonos su ciudad, su país. Saber que están ahí, desde México hasta Argentina, desde Colombia hasta aquí en los Estados Unidos, hace que esta pequeña comunidad se sienta real y llena de vida. También nos gustaría mucho saber qué sintieron con el camino de Aurelio. ¿Les recordó a alguien que conocen? ¿Les trajo un poco de esperanza o les hizo pensar en el valor que a veces no vemos en los demás? Cada comentario que nos dejan es como sentarnos a conversar con ustedes, a compartir un pedacito de nuestras propias vidas. Leer sus palabras es, sinceramente, el mejor pago que podemos recibir por este trabajo hecho con tanto cariño y respeto. Si esta historia tocó su corazón, la manera más grande en que pueden ayudarnos a seguir contando muchas otras es dejando un me gusta en el video, suscribiéndose a nuestro canal si todavía no lo han hecho y compartiendo este relato con algún amigo, amiga o familiar que quizás necesite escuchar que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Cada una de esas pequeñas acciones que no cuestan nada, para nosotros significan el mundo y nos ayudan a crecer. Y para aquellos que sientan en su corazón el deseo de apoyar nuestro trabajo de una forma un poco más directa, YouTube tiene un botoncito que dice gracias o thanks. Cualquier gesto que nazca de su generosidad es recibido con una gratitud que no nos cabe en el pecho. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Recuerden que en cada taller, en cada esquina y en cada persona hay una historia valiosa esperando ser escuchada. Que estén muy bien y que nunca se sientan solos en su camino.